Bueno, recién lo decíamos, vamos a hablar del taller de gestación que se hizo ayer en 33, donde se presentaron los resultados de la evaluación a cargo de los veterinarios que participan, la coordinación de INIA. El doctor Emilio Machado, a quien vamos a recibir a continuación del departamento de Rocha, fue el responsable de presentar el resumen técnico elaborado por parte de los veterinarios. El promedio nacional se ubica en un 80% del promedio nacional de preñez. Emilio, en primer lugar, y partiendo de este número, de este 80%, ¿qué evaluación se hace del resultado de este año en lo que tiene que ver a preñez en este taller de gestación? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto como siempre. Bueno, hay una primera, cuando ve este resultado, ¿no? Yo creo que cuando digamos que el trabajo de los productores ha mejorado y entonces cuando el clima ayuda, dar mejores resultados, ¿no? No estoy seguro, pero me animaría, ya que debe ser de los mejores años o quizás el mejor año de promedio nacional, ¿no? Uh-huh. Hay un componente climático, se asocian creo que las dos mejores facetas, un nivel de aplicación de manejo que ha ido mejorando por interés de los productores, que tiene dos componentes fundamentales. Una es digamos, en los paquetes de manejo que se están aplicando, y otra es el estímulo comercial. El estímulo comercial es indudable, ¿no? Claro. Si a eso se le suma que justamente estamos con un año de buen clima, donde las lluvias ayuden, las cosas están dando, los resultados son muy buenos, cosa que los años anteriores era más difícil, porque era menor o más dispersa, más heterogénea, y entonces no era tan fácil cosecharlo a nivel nacional. Claro. También pasó que, bueno, las lluvias de enero favorecieron mucho a todo el sur del país y a una franquita del norte, y complicaron la vida entre Salto y Artigas, ¿no? Pero aún así, en Salto y Artigas, hubo también una diferencia importante, prácticamente que la misma diferencia histórica, o sea, que entre quienes aplicaron, ¿no? Los que no aplicaron, digamos que tuvieron más expuesto a malos resultados o padecer en enero. En febrero después la cosa mejoró para ellos también, y ellos, digamos que la hayan podido remontar un poco ya al final del entorno. Claro. Emilio, a propósito de eso, a propósito de eso, Artigas, por ejemplo, está con un 69%. Después el Claro. Ahí se ve claramente el efecto de la sequía. Exactamente, hay muchos departamentos por encima del 80%, ¿no? Muchos departamentos por encima del 80%. Sí. Era más difícil ver estos años anteriores tantos departamentos por encima, digamos, ejemplo de encima del 80 en distintos años, pero era difícil ver tantos departamentos. Claro. Eso yo creo que es un cambio. Si es un cambio que podemos decir esto es atribuible al efecto clima, bueno, todos son atribuibles al efecto clima. Es decir, presente siempre, como ha estado presente durante 20 años. La diferencia es que quizás estamos un poco mejor preparados como para cosechar La caída de los climas malos era una cosa que la veníamos diciendo hace muchos años, ¿no? Que veníamos diciendo que los que hacen algún tipo de manejo se empiezan a independizar de entonces, bueno, yo creo que eso es más, y por otro lado también menos las diferencias entre unos y otros se achican, porque los años buenos ayudan a aquellos que aún sin aplicar manejo preñen medianamente bien, y las diferencias desaparecen. Claro. Bien, es una tónica de este año, ¿no? Bien. Emilio, a propósito, bueno, tú mencionabas el tema clima, el tema tecnológico, el tema factor precio como motivador, digamos, por el resultado naturalmente económico que se plantea hoy a partir de lo que es la realidad del mercado. ¿Hay tecnología que considerás que hoy se está aplicando en la cría, que ya es un tema estructural, más allá de que siempre el factor clima va a ser un jugador que va a estar incidiendo en lo que es el resultado, dependiendo un poco de cómo venga el año? Bueno, es que justamente, en definitiva, se trata de la aplicación de tecnología en la medida que el clima esa es básica. Bueno, esa es, en definitiva, la esencia de todo esto, porque vamos a seguir haciendo una ganadería de procesos. Entonces, en la ganadería de procesos, estamos pendientes, eres un centinela de todos los factores que te inciden, y vas a modificar los procesos. Pero como la idea no es independizarte del tema clima, perfectamente decir, bueno, miren, vamos a hacer una ganadería independiente del tema clima, entonces siembra
está pasar las vacas de comida y llueve o truene o haga seca o se inunde todo, nada. Claro. Pero no es ese el caso nuestro. No es ese el caso nuestro por una razón económica, no es ese el caso nuestro por una razón de estructura y de infraestructura, y no sé, esto nuestro ahora por una razón de ambiente también. Claro. Entonces, bueno, estamos que el carril que tenemos que recorrer está definido, lo marcan, que no dependen de nosotros. Claro. Algunas sí y otras no. Lo que sí depende de nosotros es intervenir para modificar aquellos procesos y en base a eso sacar el mejor resultado posible. Claro, claro. Emilio, ahora... la intención, Martín. Sí, te escucho. No, te iba a decir, este promedio nacional del 80% es en establecimientos que realizan diagnósticos y que por lo tanto tienen ya tecnología... Bueno, esa es otra vía, ¿no? En realidad nosotros tuvimos acá dos bolsones de datos, eran los datos discriminados, que era el 55% de los datos. Nosotros logramos juntar de esos 366.000 datos, el 55% eran datos, digamos, más exquisitos, que cumplían con la encuesta que habíamos hecho y que tenían por manejo, condición corporal, categoría y todo lo demás, ¿no? Podíamos hacer análisis del rodeo, que era lo que queríamos, un poco más detallado. Después tenemos otro bolsón de 40% de los datos que están sin discriminar. Y el porcentaje de preñez es exactamente. O sea, lo que quiero decir es que de los no discriminados que hacen diagnóstico de gestación, faltó relevar esos datos, no pudimos hacer. Es un problema entre la manguera y la base de datos nuestra. Uh-huh. Es decir, que no hayan hecho manejo y que lo que nos logramos nosotros es hacernos de la información de los hicieron. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Claro. Ahora, la otra pregunta es la otra pregunta es si nos queda una franja por fuera de lo que es el diagnóstico de preñez, es decir, si tenemos rincones no explorados en los que nos pueda cambiar tremendo. Bueno, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. El porcentaje de preñez no varía normalmente entre 70, 60 y pico a 80 y pico, no. 30, el rango máximo deben de ser 35 puntos y 15 y 17. Lo que quiero decir es que no vamos a tener un por ciento de preñez que nos haga caer la preñez de 80 a 50. Luego, en cuenta es que estamos hablando de número de vacas, pero si vamos al número de productores, en un dato estaba hace como 7 años, creo, 5 años en línea, en el caso nuestro, en el caso de Rocha, nosotros teníamos que el 5% de los productores tenían el 60, es el 57% de las preñez. Eso quiere decir que los grandes tienen mucho, o mejor dicho, que hay grandes que tienen mucho, y los grandes todos hacen diagnósticos. Uh-huh. Por el lado de los predios, es posible que estemos encuestando los predios, que en definitiva son importantes en la población de vacas. Lo que quiero decir es que capaz que se nos estos productores que no hacen diagnóstico, pero que en el volumen de vaca los efectos de la comparación no están. Además de eso, nosotros hace más años, por inquietud de IEA, en una idea que planteó IEA en aquel momento junto con el ministerio financió el costo de las ecografías porque si era un problema, los productores que no estaban haciendo diagnóstico era por un problema económico que en aquellos años perfectamente podía hacer. Y entonces se eligieron predios, yo me acuerdo hasta los que me tocó a mí, porque nosotros, uh-huh, predios que conociéramos que no estaban haciendo diagnóstico. Hicimos el diagnóstico y los resultados fueron. Lo que quiero decir con esto es que está bien, debemos aceptar que quizás tengamos, porque son los productores que hacen diagnóstico, pero tampoco creo que se nos esté escapando grande que cambien significativamente la realidad del país. Eso es lo que yo... Bien. O lo planteo yo distinto. Si estábamos teniendo un sesgo, sería bueno definir dónde es y qué rincones nos quedan que debamos de ir a encuestar y que esos... Hay otro dato que también es importante, Martín. Cuando llegamos a 130.000 datos, los grandes números ya quedaron definidos. De ahí, 66.000 vacas, el porcentaje variaba de pronto en un punto, 8, una cosa así, subía y bajaba, los zapallos medios se acomodaban distinto en el carro, pero no cambió. Entonces yo creo que la muestra que estamos bastante representativa de lo que es la realidad nacional. Bien, Emilio. El ingeniero Caputi,
Ahí está. No, me parece interesante, o sea que este número del 80% considerás entonces como conclusión, no va a tener, digamos, una gran variación, o no debería de tener una gran variación. Con este número y teniendo en cuenta la cantidad de vacas, de vientres, y si todo corre de acuerdo, digamos, a lo que puede ser la normalidad, podríamos estar en un año donde superemos los 3 millones de terneros. Se hablaba de eso y se planteaba eso. Ojalá, nosotros simplemente aportamos este dato, esto hoy, ¿no? Esto es lo que podemos decir nosotros. Después tenemos una pérdida, ayer dentro de las cosas que se planteó a futuro era justamente crear una plataforma y que la recabación de información ya no pase como estos 20 años atrás, que dependía del interés de nosotros, y bueno, de nosotros digo, estoy hablando atrevida, junta veterinario que volcaron los datos, pero digo, que la información no dependa solamente, podamos tener una plataforma de volcado de información donde todo el mundo pueda hacerlo, técnicos que hacen ecografía y hasta mismo los productores podrían hacerlo, ¿no? Y fortalecer este intercambio de información. Nosotros hoy podemos y ayer planteábamos en esa misma plataforma incluir todo lo que es la parte de pérdida, ¿no? Uh-huh. No olvidarse que nosotros estamos entre un 7 y un 10% de pérdida. Los establecimientos que se ponen a trabajar sobre la pérdida, de la diferencia entre lo que logran carabañar de terneros, logran bajar a un 4 o un 3 y pico, y muchos quedan en la franja del 5% en el mejor de los casos, y hay muchos del 7 y del 10. Eso es entre abortos, problemas de pérdida de terneros después al pie de la madre, ¿no? Todo ese componente. Que es otro campo, ¿no? Es otro campo en el que hay que trabajar y que es un área, es un problema específico que tiene con un encare específico. Claro. Nosotros podríamos empezar a montar, digamos, perfectamente, diseñar monitores de eso en esa misma plataforma que se vaya volcando ahí ese dato, fortaleciendo y sabiendo cuánto es lo que estamos perdiendo ahí también, ¿no? Doctor Emilio Machado, médico veterinario del departamento de Rocha, participante del taller de gestación de ayer en INIA. Muchas gracias por estar con nosotros, Emilio. Estuvo complicado de ratitos el tema del celular, pero bueno, se escuchó con mucha claridad de todos modos, más allá de algunos pequeños cortecitos. Emilio, muchas gracias por estos minutos y bueno, estaremos nuevamente en contacto. Todo lo contrario, Martín, a las órdenes como siempre.